de Alicia en el País de las Maravillas. Que Alicia está sentada en una butaca y la butaca como crece y ella como que la butaca se la traga. Así fue que yo me sentí. Se sabe y hay evidencia documentada que el virus ya existía para mediados de los 50. Y yo desde la primera vez que tomé el primer flyer en la mano, yo sabía que por alguna razón iba a ser un momento bien importante el yo ir a tomar esos talleres. Descubrí mis fobias, descubrí lo que tenía que procesar para poder trabajar con mucha efectividad en la calle. Era un momento donde estábamos como caminando sobre cáscara de huevo, no sabemos qué hacer, cómo podemos ayudar. No teníamos diagnóstico, o sea, no se sabía casi nada de la enfermedad, no habían pruebas, no había nada, estábamos como en el aire. Eso sí, sabíamos que era completamente mortal. En algunas semanas yo creo que yo despedía 5 y 6 duelos. Enfrentarte a tu mortalidad. Y yo a los 23 años me enfrenté a mi mortalidad. Nuestra responsabilidad era entonces identificar esas mujeres que tenían VIH, que nadie sabía que tenían el VIH. Hay que armarse de valor para decirle a una persona que vive con VIH. Fui a donar sangre cuando me llega una carta citándome y ahí fue que me enteré de que había salido positivo VIH. Y yo ahí mismo tragué y lo único que se me pasó por la mente, Señor, que yo no llore, Señor, que yo no me derrumbe, Señor, no permitas que ella capte a través del teléfono que yo estoy en el piso. Estaba rodeado de gente, pero era como si viviera en una sola burbuja. Y me recuerdo que se sentó una señora al lado mío y yo me pregunté yo mismo si esa señora se entera que a mí me acaban de dar un diagnóstico de VIH, se sentaría al lado mío. No pensé jamás que me podía pasar a mí. VIH es el virus que causa la infección. SIDA es el síndrome cuando ya estamos hablando de un paciente que está bien avanzado, empieza a manifestar un sinnúmero de infecciones y condiciones que preceden usualmente los estadios finales de la enfermedad. Son dos cosas distintas. Todavía hay mucha duda en la comunidad. Si tengo SIDA, tengo VIH. O sea, todo el que se infecta tiene VIH, pero no todo el que se infecta tiene SIDA o va a desarrollar SIDA. Para aquel momento, más o menos 1984-85, ya tenía el nombre de AIDS, aunque todavía en los periódicos muchas veces se referían a ella como una condición no identificada específicamente. Originalmente empiezan a ser afectados los usuarios de drogas intravenosos, la población homosexual fue grandemente afectada y entonces entra la población heterosexual y ahí empiezan niños a afectarse con la condición. Nadie enfatizaba el sufrimiento, la angustia, el dolor de un usuario de droga o una usuaria, porque de alguna manera lo veían en ese momento muy enfáticamente, muy abiertamente como una venganza de la naturaleza o un castigo de Dios a alguien que había elegido cómo vivir mal. Si VIH se hubiese acuñado, diagnosticado o se hubiese aceptado como una condición de salud pública, yo creo que hubiésemos hecho mucho más avance de lo que hemos hecho. El problema es que se salpicó de los factores sociopolíticos y cuando entra lo social y político juntos, es muy difícil que la ciencia pueda prevalecer. El Estado le tomó cerca de 10 años organizar una respuesta al problema de SIDA. Yo entiendo que la reacción médica fue el reflejo directo de la reacción de los departamentos de salud
de los Estados Unidos y Puerto Rico, ¿verdad? Donde hubo inicialmente, yo te diría por un tiempo prolongado, años, un tipo de negación, un tipo de esto es una enfermedad que aparentemente la estamos viendo nada más que en usuarios de droga, homosexuales, bisexuales y en aquella época haitianos. Y entonces aparece en la prensa, de buenas a primeras, un anuncio de un folleto que se va a distribuir por una organización que se llama Fundación AIDS. Crea un doble modelo de servicio. Por un lado, proveer servicios de apoyo emocional, apoyo económico, transportación, compañía, ropa, comida a los pacientes, y un poco el manejo de caso de ese momento era acompañar y vencer obstáculos en el servicio. Como quien dice, empujar esa pared en los hospitales, en los servicios del Estado, para que le dieran el servicio que le correspondía. Yo visitaba personas en aquel entonces en diferentes hospitales y encontré precisamente a una de las personas que fue muy allegada a lo que después fue iniciativa comunitaria, que estaba con su cadáver, estaba deteniendo la puerta de la entrada a su habitación. Yo estaba tratando de entrar para visitarlo. La persona estaba en un hospital donde la habitación estaba precisamente enfrente de la oficina de enfermería del hospital, y lo triste es que tenía en sus manos el cable del timbre. Era obvio que llevaba mucho tiempo llamando a alguien. Me acuerdo que en el Hospital Regional de Arecibo había lo que se llama el quinto piso. Allí los ponían y los aislaban y nadie iba y los veía. Tú los podías ver, si querías entrar era riesgo tuyo, pero se veían a través de un cristal. Para llegar a la oficina donde estaba el centro en que yo trabajaba, estaba vedada, no se le permitía pasar a cualquier persona que cumpliera el perfil de lo que era un paciente. Pero el criterio no lo establecía un médico, lo establecía el policía de la entrada. Y cualquier persona que lucía flaquita, deteriorada, que tuviera algún manerismo, que fuera por alguna razón despertara la curiosidad o el prejuicio de esa persona que estaba en la entrada, no se le permitía infectar las losetas del hospital, y entonces se le pedía que caminara por el estacionamiento y subiera por el lugar de desechos biomédicos. Fue gente que se movió a cerrarle los ojos a la gente que se moría, a la gente que estaba en los hospitales abandonada porque los médicos y las enfermeras no se atrevían a entrar por medio de un contagio, a darle la comida, porque los cuentos de esa época, de la gente que vivió esa época, eran que en los hospitales las enfermeras les ponían las 3 comidas en la entrada de los cuartos y la gente moría porque no podía llegar a la puerta del cuarto a buscar la comida. Los entierros expresos. Una vez se sabía que un paciente había fallecido, la funeraria hacía todos los arreglos para recoger al paciente en el hospital, transportarlo directamente al cementerio y sin ningún tipo de ritual, sin ningún tipo de respeto hacia la familia o hacia nadie, proceder a enterrarlo. En aquel momento se planteaba el peligro de que perdiéramos la industria del turismo porque de momento se enteraran que Puerto Rico era un nido tan fuerte para la epidemia. Lo primero que vi era cómo colocaban a las personas como carabelas, como que era la muerte. Al principio de la epidemia, la imagen que se vendía era la imagen deteriorada de la persona, el prejuicio hecho carne, ¿no? Siempre culpando a la víctima. Para el 86, el programa de prevención, que el nombre en aquel momento era el Health Education and Risk Reduction Project, éramos 3 personas y se entendía que probablemente con un grupo pequeño era suficiente para manejar esta condición.
el primer esfuerzo gubernamental estuvo caracterizado por un silencio que fue cómplice de la mortandad que todos sufrimos. En Puerto Rico se crea un impacto bien grande para finales de los 80 con un grupo que se llamaba ACT UP. Y ese grupo pues hacía estas actividades teatrales bien de mucho impacto visual, y iban frente a la fortaleza y a el Capitolio y se acostaban así como si estuvieran en tumba. Y uno de los mayores logros que tuvo en la época de finales de los 80, principios de los 90, ACT UP, a nivel general, fue lograr que las farmacéuticas bajaran el precio del AZT, porque era el único medicamento que existía para aquella época. Para el 88, una de las actividades que me tocó hacer fue hacer un cernimiento de vecinos de uno de los primeros albergues para personas con SIDA que se abrían aquí en Puerto Rico. Este fue el albergue de AFAPS en Luquillo. Los vecinos en aquel momento alegaban que la lluvia que caía en el techo del albergue luego corría y caía al piso y se mezclaba con toda la otra lluvia que obviamente sus niños pisaban. Alegaban que el albergue estaba al lado de una escuela y que los mosquitos que picaran a los pacientes cruzaban la verja a la escuela y picaban a los niños. CONCRA, que comienza un poco lento a crear un programa de servicios médicos, que era lo que le interesaba, y crea inicialmente un programa de alimentación. Iniciativa Comunitaria, que entonces es la otra organización que existe, surge ya como un énfasis principal en usuarios de drogas en la calle. Nosotros desde el principio fuimos un proyecto que tuvimos que mantenernos casi en el clandestinaje, porque fuimos los que empezamos a mantener relaciones directas con los llamados Buyers Clubs, que eran bien famosos para los 90, donde la gente podía accesar medicamentos. Otro empleado de fundación sale, que estaba en el proyecto Alto al SIDA, y sale y monta un proyecto que es ahí con un proyecto en rosa, ya para un sector particular. OCASET estableció una política pública de no discrimen, de atención de todos los servicios médicos, sociales, psicosociales. Surge el proyecto SIDA Pediátrico. Este otro proyecto tiene algo parecido. Tiene un centro de cuidado para los niños con SIDA y sus hermanitos. Surge un programa para las mamás. Yo diría que después que se estructuran las clínicas de inmunología, ya las organizaciones en ese entonces, que no eran muchas, empiezan también a tener lazos colaborativos. El proyecto de demostración, importante porque abre este pie al financiamiento federal, porque el Estado no estaba poniendo dinero. Y segundo, porque crea una red de manejadores exclusivamente para SIDA en todas las regiones de salud. El primer reporte donde se decía que la cesárea reducía el riesgo de transmisión, la cesárea electiva. Desde ese entonces nosotros ofrecemos la cesárea electiva como parte de las intervenciones. La evolución de los medicamentos yo creo que coge una explosión y un auge a mediados de los 90, cuando empiezan a presentarse datos sumamente interesantes que la triple terapia, o el llamado cóctel todavía como lo conocemos en el pueblo, ¿verdad?, era bien efectivo y lograba hacer un cambio. Que yo recuerdo como en el 94, 95, todavía estaban aislando gente en los hospitales. Si tú ibas con cualquier situación,
pero tú tenías en el papelito que decía VIH, no había enfermera que te quisiera sacar sangre todavía. Organicé la primera coalición de personas positivas, se llamaba así mismo, coalición de personas positivas, tanto positivos VIH positivos como personas positivas que nos íbamos a dar a la lucha por sobrevivir. Sabemos que la iglesia tradicional, la iglesia católica, teológicamente se opone al uso de anticonceptivos, principalmente, ¿verdad? Defendiendo la vida. De que esto no es para promover más el sexo, dándole a los muchachos, a los jóvenes, adolescentes profilácticos, es verdaderamente evitando que se infecten con condiciones que lo pueden llevar a la muerte. Vemos que organizaciones como el WHO, la Organización Mundial de la Salud, decreta que el modo de transmisión más importante a nivel mundial del VIH es por contacto heterosexual. Surge esta idea de crear para San Juan, donde estaban la mayoría de los casos, donde había supuestamente una epidemia rampante, que no habían servicios disponibles, que los pacientes no estaban siendo aceptados en los hospitales del centro médico, que el hospital municipal rechazaba a los pacientes. Esto fue así por 5 años y yo tengo que aceptar que, que en mayor medida el servicio se dio. Se convirtió en un extraordinario recurso para nuestros pacientes. Hay organizaciones que fueron disfraces del gobierno, como el Instituto del SIDA, ¿no? Que siempre los confunden con organizaciones comunitarias, nunca lo fueron. No sabíamos ciertamente que, además de ese servicio que sí se estaba dando en gran medida, había toda una cantidad adicional de dinero que se pudo haber usado para dar más servicios y que posteriormente en corte se demostró que había sido, ¿verdad?, obtenido de forma fraudulenta. Entonces todo el mundo estaba tirándose la pelota que sí, no, aquel fue el que tuvo la culpa, no, que aquel fue el que tuvo la culpa, no, que aquel. Y yo dije, pero mira, todo este montón de políticos se están victimizando de una situación en donde aquí las víctimas han sido los pacientes. De momento surgió pacientes de SIDA, pero política sana. Claro, política no en el sentido de política partidista, sino de política pública. Que a partir del 96, cuando empezamos a ver los efectos de este cóctel que empieza en el 95, empezamos a cambiar la historia natural de la enfermedad. Y yo creo que nos dimos cuenta, posiblemente ya como para el año 98-99, que había una diferencia bien significativa en la cantidad de casos que desarrollaban enfermedad y que morían a consecuencia del VIH. Que eso crea un disloque en todos los sentidos, porque al la gente no morir, surge desde mi perspectiva la percepción social de que esto está resuelto. Esto es bien difícil. O sea, no te creas que porque hay medicamentos el problema está resuelto, porque no está resuelto. No se les habla de la real consecuencia que conlleva o que envuelve lo que es una enfermedad crónica de VIH, ¿verdad? Contrario a otras enfermedades crónicas. Conseguir los medicamentos, los efectos secundarios, el estigma, el discrimen. Cada vez que yo escucho que alguien compara la diabetes con VIH, yo tengo que indignarme, porque no hay ningún tipo de comparación. La iglesia episcopal tenía un centro de cuidado. Uno de los niños del centro de cuidado se regó la voz de que tenía SIDA. Y tenía un hermanito y los dos estaban en el centro. Los padres se enteraron, surge todo un debate entre los padres. La iglesia episcopal lo discutió y el obispo tomó la decisión que no iba a sacar al niño, pero que los otros se podían ir si querían. Y que él iba a hacer todo lo contrario.
iba a sacar todos los niños saludables, iba a invitar a todos los niños con SIDA que quisieran, o aquellos familiares que no tuvieran miedo, y de allí surge el proyecto de Centro de Cuidado para Niños con SIDA, Santa Hilda. Yo creo que el más logro es, ¿sabes?, para vergüenza del Estado, que es la sociedad civil la que dio respuesta desde el principio a esta epidemia. Las organizaciones comunitarias fueron las que llevaron el papel protagónico de dar servicio cuando nadie quería tocar a nadie. Acompañaron y acompañan al paciente, acompañaron y acompañaron a la persona en riesgo, y han sido las organizaciones que han sido las entidades, quizás las fuentes de honestidad de conciencia. Las organizaciones comunitarias desde el principio en Puerto Rico se han distinguido por trabajar con grandes limitaciones económicas, pero con sobradas razones para mantenernos en pie. Y todas ellas residen en la compasión, todas ellas residen en la toma de conciencia y en el compromiso. La comunidad no anticipó que en la medida que las organizaciones crecen, se hace mucho más compleja. Las organizaciones pues tienen unos presupuestos reducidos. En alguna medida el gobierno pues representa una fuente de ingresos, ¿verdad?, para poder brindar los servicios, y pues en cierta manera se puede afectar en la otorgación de fondos, en los pagos, que es algo que sabemos que puede ser en cierta manera crucial para una organización de base comunitaria. La reducción de fondos, especialmente con la administración del presidente Bush, que todos sabemos que su prioridad en estos momentos es la abstenencia y la guerra. El representante Víctor García San Inocencio sometió una resolución para crear la Carta de Derechos del Paciente de VIH-Sida. Este grupo, que tuvo un papel protagónico durante el juicio del Instituto del SIDA, concentra sus esfuerzos ahora en desarrollar una campaña de prevención del VIH. Es una cumbre que organizó el grupo de iniciativa comunitaria. Ellos presentaron una perspectiva que ha tenido éxito en todas partes del mundo. Esta se refiere al manejo del enfermo y no del criminal cuando se trata de adictos. El recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico está logrando avances que pretenden alcanzar una mejor calidad de vida para los pacientes VIH y SIDA. El hogar La Perla del Gran Precio inició una campaña de educación y prevención ante el alarmante aumento del contagio de la población femenina con VIH y SIDA. Esta iniciativa, llamada Yo Decido, promueve que las mujeres combatan las enfermedades de transmisión sexual por medio de la abstinencia usando profilácticos. Para la investigadora principal del recinto de Ciencias Médicas, la doctora Carmen Zorrilla, la investigación de las desigualdades e inequidades en salud resultan ser un factor importantísimo en el crecimiento, desarrollo y controles aplicables a las enfermedades relacionadas con el VIH. Y el Centro de Estudios Materno-Infantiles, CEMI, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, va a comenzar a probar una vacuna en su unidad para estudios de vacunas preventivas contra el VIH. El mismo va a incluir investigación en voluntarios saludables para determinar la seguridad, dosis y respuesta inmune a un candidato de vacuna. Bajo el lema Cliréate y Janguea, el Colegio de Tecnólogos Médicos, en alianza con los Departamentos de Salud y Recreación y Deporte, llevará a cabo un recorrido con clínicas de VIH-Sida dirigido a jóvenes de 18 a 24 años de edad. En el Vaticano, el cardenal italiano Carlo Maria Martini, uno de los más influyentes purpurados en la Iglesia Católica, apoyó de manera pública el uso de preservativos entre parejas casadas para evitar así la transmisión del virus del SIDA. El religioso, quien fue considerado como un potencial sucesor de Juan Pablo II, declaró que en algunos casos de parejas donde uno de los cónyuges es portador del virus del VIH, el uso de condones sería un mal menor. Por 12º año consecutivo, Puerto Rico se une al Día de Alerta Mundial contra el SIDA para llevar un mensaje de prevención contra esa terrible enfermedad. Las actividades culminarán al mediodía con el tradicional lazo humano en las inmediaciones del Morro.
Bueno, y a las 9 de la mañana, cientos de artistas, cantantes, deportistas, políticos y personas en general se reunieron en la Plaza Colón del Viejo San Juan. Allí marcharon hasta el Castillo del Morro. Durante el evento, familiares de algunos de los casi 20.000 puertorriqueños que han muerto por VIH-Sida mencionarán los nombres de estos. Hace 25 años se reportó en la isla el primer caso relacionado a la enfermedad. Socialmente la gente hoy ya, ¿verdad? 25 años después, piensa que esto se resolvió. ¿Y qué vamos a hacer con esta epidemia de aquí a los próximos 25 años? ¿Cuál va a ser nuestro rol? ¿Dónde van a estar nuestras energías? A pesar de 25 años de epidemia, a pesar de toda la información que la gente tiene, cuando tú miras los estudios que se han hecho en adolescentes, el estudio de conducta sexual en el Departamento de Educación, por ejemplo, te dice que los niños que están en 7º grado se activan sexualmente y la primera actividad sexual es sin protección. Nuestras generaciones han crecido con el VIH, pero la mayor parte de los jóvenes que tenemos ahora no crecieron con el impacto que creó el VIH de sufrimiento, de muerte, de que estaba todo el tiempo en las noticias. En este momento me preocupa mucho que estemos cerrando las posibilidades a intervenciones de prevención solamente porque no son parte de un listado aprobado por la estructura del gobierno federal. Tenemos que hacer más accesible no solo los tratamientos de detoxificación y los tratamientos para los usuarios de droga, toda la gama de tratamientos que hay, sino también todos estos programas de intercambios de jeringuilla, de reducción de riesgo, que no sea solamente reducción de riesgo sexual. Al tema no hablarse claramente, al no haber una educación certera por todos los tabús que hay, pues sigue pasando y pasando por la ignorancia y la desinformación. Yo creo que si esas barreras se tumbaran de una vez por todas y viéramos esto por lo que es una enfermedad que se puede evitar, lograríamos mucho. Tener la serenidad de decir, bueno, la gente va a pensar lo que quiera y es mi responsabilidad llevar el mensaje y está en ellos el tomarlo y aplicarlo a su vida. Y que la gente pueda promover su salud y no que dependa del Estado que sea quien eduque, ¿verdad? Que empiece un proceso de mayor educación desde los núcleos familiares. Han pasado 25 años y no hemos logrado eliminar el estigma y el discrimen que trae esta condición. No todo el mundo acepta una persona VIH. Es importante saber eso. Todavía las personas se discriminan con pacientes VIH. Necesitamos reconocimiento, necesitamos que se acabe el estigma. Pues yo me comprometo a erradicar el estigma tan grande que hay con las personas que viven con VIH. Si seguimos con él, no es que vamos a andar por ahí, como yo digo, con un letrero en neón, yo soy VIH, tú sabes. Es sencillamente de que no tener miedo y saber a quién decírselo, obviamente. Tenemos un grave problema de medicamentos, tenemos un grave problema de servicio, tenemos un grave problema de burocracia, de politización y yo diría de irresponsabilidad de parte de las agencias gubernamentales, tanto de parte del Departamento de Salud como del Departamento de Salud de la capital. Hasta que nosotros no empecemos a hablar nuevamente y hacer que nuestra voz se escuche y a protestar cuando sea necesario protestar y denunciar cuando sea necesario denunciar, las cosas no van a mejorar.
que puedan ver en mí que sí se le da la cara a la vida, que con esto sí se puede vivir y tener mejor calidad de vida. Cuando en una clínica se va la persona el licenciado o la licenciada, los pacientes VIH se quedan sin medicamentos porque a ellos eso les da lo mismo. Es difícil para un paciente que sabe que tiene que beber sus medicamentos y que no lo tenga a mano. Aunque los costos se han ido lentamente abaratando, todavía falta mucho. Me parece que los medicamentos deberían estar mucho más accesibles. Hay muchos planes médicos que no cubren medicamentos, sus medicamentos son costosos, pues que el paciente realmente pues se le hace difícil. El acceso a los medicamentos, los precios de los medicamentos, el subsidio a los medicamentos, las droguerías todavía tienen el poder de determinar cuál es el costo, obviamente determinado también por las farmacéuticas, ¿no? El costo insensible de los medicamentos, y el acceso se vuelve una historia entre lo imposible y un milagro. La pastoral, ¿verdad?, para este siglo tiene que ser alguna que pueda ser consona, 1, a los valores de la palabra de Dios, 2, que pueda atender particularmente las necesidades de la gente, 3, pero que pueda ser abierta a recibir y a manifestar esa misericordia de Dios, preocupándose por el bien integral del ser humano. Que tú tengas sexo por recreativo y una noche de parranda, una noche de locura, no te da a ti la paz que tú necesitas, ni tienes continuidad en tus relaciones interpersonales. Me parece que la abstinencia es una alternativa, pero hay jóvenes que ya están activos sexualmente a los cuales el mensaje de abstinencia no les va a llegar. Desde los altares, presentar lo que son las alternativas para los pacientes VIH. Prevención. Seguir haciendo una pastoral de apertura para que sepan que hay misericordia, que hay salvación, que la iglesia es un lugar donde la gente puede venir y ser pastoreado, ser ministrado con dignidad. La parte de recaudación de fondos de la comunidad para las organizaciones de SIDA hoy, ¿verdad? En 2006, yo creo que es mucho más difícil y más cuesta arriba de lo que era en la década del 90, donde había un gran esfuerzo e interés de la comunidad de colaborar. Uno de los graves problemas que enfrenta la organización comunitaria hoy en día es el silencio. Las organizaciones hemos perdido la capacidad de aliarnos, de trabajar colaborativamente, de formar un frente común que no ceda ante hechos de conciencia. Las redes de trabajo con grupos feministas, las redes de trabajo con grupos de salud sexual y reproductiva, las redes de trabajo con organizaciones que trabajan los derechos humanos, el involucrarnos en otras luchas de conciencia social. Sea cual sea ese nivel de coordinación, penosamente hoy yo tengo la seguridad de que ese nivel de coordinación no existe. Mucho más allá de la Carta de Derechos de los pacientes de VIH-Sida, en Puerto Rico nunca se ha establecido una política pública muy clara. Todos los gobiernos han sido igualmente cómplices de una apatía institucionalizada, de una indiferencia que se vuelve parte de la cotidianidad gubernamental y de una criminalidad que describe las acciones, las faltas de acción del gobierno. No hay dinero para los adictos. Nunca un gobernante en Puerto Rico, nunca ha ido a una actividad de VIH-Sida. Siempre mandan a un representante. Prohíben que se puedan repartir condones en las escuelas y en las cárceles. Las cárceles todavía, la gente se infecta no solamente de hepatitis sino de VIH sin ningún miramiento, o sea, pudiéndose empezar a trabajar con una política con una estrategia de reducción de daño. Que no se repartan agujas abiertamente. La ley 81, que no permite que un joven menos de 21 años pueda accesar servicios sin la autorización de su padre
o hacerse la prueba sin la autorización de sus padres o un médico. Mi energía, mi tiempo, sobre todo mi coraje ante la injusticia, mi coraje ante la falta de conocimiento y muchas veces ante la estupidez. Esta ha sido una epidemia histórica, no solamente porque ha marcado la historia, sino porque yo creo que ha revelado elementos en nuestro carácter colectivo y en nuestra psiquis colectiva que son vergonzosos y que estaban ahí escondidos. Tenemos que movernos a cambiar, o sea, tenemos que caminar hacia adelante, no podemos vivir con el pasado. Es bien importante que toda persona se haga su prueba del VIH y que sepa cuál es su estado de seropositividad o negatividad. Y de que por favor, señores, o nos abstenemos de lo que llaman por ahí comúnmente últimamente el chaca-chaca, o practicamos el sexo seguro, usamos condones. La vida no termina con un positivo de VIH-Sida. Seguimos siendo seres humanos, somos empleados públicos, vecinos, hijos, padres, hermanos, sobrinos. Todo el mundo tiene a alguien, ¿sabes? Somos las personas que pasamos y chocamos contigo en un ascensor o compramos en la misma tienda. ¿Sabes? Somos todos, somos cualquiera. Y en ese sentido, pues yo creo que es bueno ponerle cara. El mensaje no ha cambiado. En mi opinión, las circunstancias han cambiado. Sí existen medicamentos, sí existen tratamientos, pero honestamente yo no quiero que haya un caso más. El VIH y SIDA está ahí con nosotros y no podemos bajar la guardia, no se pueden reducir fondos, no se pueden reducir servicios. Lo importante es que se críe conciencia sobre el VIH. Todavía hay mucha gente que desconoce. Nosotros no estamos hablando lo suficiente, no estamos haciendo lo suficiente para evitar que esto pase. Es concienciar sobre los derechos de salud sexual y salud reproductiva que tiene la gente. Yo siempre digo que yo no me meto en su vida sexual. Su vida sexual es muy personal, pero yo lo que digo es que se proteja. No se puede pues confiar en nadie, ni por cuerpos hermosos y bellos, ni porque te diga esto con la primera persona que voy a estar es contigo. Esto de verdad no jugarse esa carta de verdad, sino que en el momento que vaya a dar el paso de estar íntimamente, pues negocio, tengo que protegerme, tienes que protegerte. Si nos unimos todos, le vamos a dar una pela a esta enfermedad y una pela a la injusticia, que de verdad vamos a salir victoriosos. Y yo quiero que ese día llegue. Amén. Yo creo que es importante que nunca olvidemos esta historia. Yo creo que si hay algo importantísimo es que nosotros no olvidemos que cada persona que ha muerto no murió en vano. Fue una huella, no un paso. Fue alguien que marcó lo que es realmente el mapa de ruta hacia la solución de problemas. Cada persona que expiró, cada persona que se fue a destiempo, cada persona que antes de gozar su juventud, a cada persona que pensando, que tuvo que cambiar de pensar, de manera de pensar de meses y años a días y horas. Lo hizo pensando siempre, tenían en el corazón la probabilidad de que alguien levantara la bandera y siguiera la lucha. Anoche la Asociación de Pacientes de VIH positivo celebró una asamblea tras obtener información de que el Departamento de Salud estaría iniciando un plan para incluir en una lista de espera a los pacientes que sufren este mal y recibir esta manera sus medicamentos. De acuerdo con Iber Rodríguez, portavoz del grupo, los pacientes aprobaron una serie de estrategias, entre las cuales se encuentran cabildeos en la legislatura, así como varias manifestaciones en repudio a esta gestión del gobierno.